Este presupuesto no viene porque nadie nos dé más ni menos, sino que con el modelo de financiación existente, con el esfuerzo de los contribuyentes riojanos y con la capacidad del tejido productivo de La Rioja para producir economía y producir riqueza, es lo que nos corresponde para 2025 en función de nuestras capacidades y nuestra aportación. Ya el año pasado, con 1.214 millones, marcábamos un récord histórico en las políticas sociales y en los recursos destinados por el Gobierno a lo que es sanidad, a lo que es educación, a lo que son servicios sociales y a lo que es vivienda, considerado como una política esencial fundamental. Este año volvemos a redoblar ese compromiso y esfuerzo y alcanzamos 1.257,89 millones de euros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así, con estas palabras, el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, definía y describía los presupuestos de la comunidad para el próximo año 2025. Se trata de las segundas cuentas de Capellán que, tras su presentación oficial en la Cámara, caminan ahora para su aprobación definitiva. Les hablamos de unas cuentas que superan por primera vez los 2.000 millones de euros, 136 millones más que el año pasado, con un crecimiento, por lo tanto, del 7%. El presupuesto tiene dos grandes ejes: políticas sociales e inversiones destacadas en el área de salud y también en educación. Vamos a ver algunas de esas cifras destacadas dentro de esos presupuestos de 2025. Tenemos 641 millones en el apartado de salud, eso supone un 3,75% más que en 2023. 417 millones en educación, suponen también otro 3% más que el año pasado, y otras partidas como servicios sociales con 179 millones o vivienda con 26 millones, que supone un 4% más con respecto al año pasado. Bueno, pues una vez que los presupuestos han sido recogidos ya por la presidenta del Parlamento, comienzan los trámites para que sean aprobados ese 1 de enero de 2025. Que el Gobierno de La Rioja cumple con su obligación estatutaria de tener enviados los presupuestos al Parlamento en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía. Si la Cámara así lo considera pertinente, puedan estar aprobados los presupuestos y las medidas fiscales y administrativas el día 1 de enero del año 2025. Hay 3 meses por delante en esta Cámara para discutir, debatir, negociar, mejorar, en la medida que sea posible, estos presupuestos, que ya vienen con unas cuantas marcas de fábrica que son las más importantes y las que nos gustaría destacar. Bueno, pues enseguida conocemos qué tienen que decir los diferentes portavoces parlamentarios a estas cuentas. Hoy, además de otros asuntos que vamos a poner sobre la mesa esta noche, estaremos pendientes también de ese huracán Milton, que se dirige directamente a la costa de Florida en Estados Unidos. Un huracán que ha sido definido como enormemente peligroso y que ha provocado la estampida de la población hacia zonas más seguras. 173 riojanos habitan en la zona. Esta noche en el programa hablaremos con una riojana afincada en Florida desde hace años. Los que se quedan, como ella, están poniendo todos los medios para que el huracán no arrase sus casas, sus negocios y sobre todo para salvar sus vidas. Hablaremos con Susana Yavar, pero antes daremos paso ya a la tertulia, así que adelante a los portavoces parlamentarios. Bueno, pues vamos a saludar ya a Cristina Maiso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Encantada de volver aquí. A la nueva temporada. Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches, María. Muy bien. Todo bien. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Pues muchas gracias y encantada ya de volver, porque esto es... Mira, además lo habéis hecho preparados en el día oportuno, ¿no? Porque sí, ya estábamos frustrados, como el Partido Popular ha dado cerrojazo al Parlamento, ya no hay plenos, ya no hay debates. Bueno, empieza bien, pues empieza entonces, bien la tertulia. pues por lo menos empieza la tertulia para que podamos debatir de política. Empieza bien, gracias. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada también de volver a estar aquí. ¿No? Sí. Con fuerzas también. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar por ver un pequeño resumen de en qué consisten estas cuentas de los presupuestos del Gobierno de La Rioja para 2025.
El presupuesto de La Rioja supera por primera vez los 2.000 millones de euros. Este presupuesto no viene porque nadie nos dé más ni menos, sino que con el modelo de financiación existente, con el esfuerzo de los contribuyentes riojanos y con la capacidad del tejido productivo de La Rioja para producir economía y producir riqueza, es lo que nos corresponde para 2025 en función de nuestras capacidades y nuestra aportación. Con dos ejes fundamentales. Uno, la apuesta por las políticas sociales. Si ya el año pasado, con 1.214 millones, marcábamos un récord histórico en las políticas sociales y en los recursos destinados por el Gobierno a lo que es sanidad, a lo que es educación, a lo que son servicios sociales y a lo que es vivienda, considerada como una política esencial fundamental, este año volvemos a redoblar ese compromiso y esfuerzo y alcanzamos 1.257,89 millones de euros, 43,36 millones de euros más. Y en segundo lugar, el incremento de las inversiones en infraestructuras claves que empezarán a ser una realidad en 2025. Infraestructuras en salud. Es la ampliación del complejo hospitalario San Pedro. También ese edificio que albergará los futuros estudios del grado de medicina y la ampliación de un centro crucial en La Rioja Baja, que es ese centro de salud de Calahorra, cuyas obras empiezan de manera inminente y que cuentan por ello con 3,3 millones de euros en el presupuesto 2025. Junto a eso, la reforma de varios centros de salud a lo largo y ancho de La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, en Murillo de Rioleza o en Nájera. O educación. La gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, que alcanza los 12 millones de euros, un incremento del 4,88% y que, como saben, nos sentimos orgullosos de que La Rioja siga liderando a nivel nacional todas las estadísticas con más del 60% de niños de 0 a 3 escolarizados, y para eso vamos a seguir invirtiendo, no solo en el gasto corriente que aquí contemplamos, sino, como enseguida veremos, con las inversiones destinadas a seguir potenciando la educación en esa etapa crucial de los 0 a 3 años. Un importante aumento de la financiación de los servicios de comedor escolar. También en los centros públicos de educación infantil de 0 a 3, el comedor será gratuito. Y por primera vez el IRBI volverá a hacer vivienda protegida, con 2 proyectos en Badarán y el Villar de Arnedo. Que, insisto, marca la vuelta del compromiso del Gobierno de La Rioja con la vivienda de protección oficial, con estimular la oferta de vivienda a precios asequibles. Con un modelo fiscal que sigue apostando por la reducción de impuestos, con la eliminación del de patrimonio y la creación de uno nuevo para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica. Bueno, pues este es un pequeño resumen avanzado de lo que son los presupuestos, pero aprovechamos aquí con Cristina para que nos digas cómo definirías estos presupuestos, aunque hemos escuchado antes al presidente decir que no solamente son para este 2025, sino para toda la legislatura. Yo creo que, como dice el presidente, son unos presupuestos estratégicos. Son unos presupuestos que van a marcar el devenir no solamente del año que viene en cuanto a las cuentas generales, sino también del esfuerzo inversor que se va a realizar de aquí a final de la legislatura, porque ya va a haber grandes infraestructuras, va a haber grandes iniciativas que van a tener su recorrido de aquí al final de la legislatura. Por tanto, ya se han puesto las bases para ello. Es un presupuesto que, como decía el presidente, consolida la senda del gasto social en nuestra comunidad autónoma. Por primera vez supera la barrera de los 2.000 millones de euros, con 136 millones de euros más para invertir en política social sin subir la deuda y, en definitiva, con 1.257 millones para el gasto social. Sube la educación, sube la vivienda, suben los servicios sociales y sube la salud. En este sentido, todo ello con la reactivación de las reglas fiscales que habían estado paradas estos últimos 4 años, además también de apostar fuertemente por la industria, por el turismo, que sube un 41%, por la agricultura y la ganadería, que sube en 15 millones de euros una vez que se quitan las medidas de la destilación,
jubilación, o por ese esfuerzo inversor del que hablaba al principio, que sube un 14,03%. Sin olvidar la reducción de los impuestos, porque seguiremos bajando los impuestos a los ciudadanos, como dice nuestro programa electoral, y ahorraremos 131 millones de euros en estos próximos presupuestos a todos los riojanos en las distintas medidas que se van a tomar y que ya se han tomado, como por ejemplo la rebaja en el IRPF, la eliminación del impuesto de patrimonio, las deducciones en prácticas deportivas, etcétera. Y también, como no puede ser de otra manera, en la educación. La educación va a ser gratuita, la educación pública va a ser gratuita desde 0 a 3 hasta la primera matrícula de la universidad. Y debo destacar que somos la única comunidad autónoma que tiene la gratuidad completa de 0 a 3 años. Y por último, yo creo que algo muy importante y que lleva la seña del Partido Popular, que es la apuesta por el municipalismo, la apuesta por los 174 municipios. Se refuerza todo lo que tiene que ver con estas políticas para, por ejemplo, incrementando el convenio de capitalidad con Logroño un 2,5% y los de cabeceras de comarca de más de 2.000, de más de 5.000 habitantes, un 3,1%. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, que se vean reflejados los anuncios que el presidente hizo en el debate del Estado de la región. Por ejemplo, la financiación de los alguaciles con 1,5 millones de euros. También la financiación a los ayuntamientos para los expedientes de ruina, para poder abrir esos centros socioculturales en los pequeños municipios o, como no puede ser de otra manera, para evitar esa exclusión financiera y que se puedan instalar nuevos cajeros en nuestros pueblos. Por tanto, yo creo que es un presupuesto que, como digo, no solo va a marcar la hoja de ruta, por supuesto, del próximo año en todos los niveles, sino que, como digo, es un presupuesto estratégico, ilusionante y que busca el futuro de La Rioja. Ángel. Gracias, María. Bueno, es verdad que el presupuesto llegó a nuestras manos hace escasamente 4 días. Desde nuestra formación política, me imagino que al igual que el resto de las formaciones políticas que estamos aquí representando, estamos analizándolo de manera pormenorizada. Me ha faltado escucharle a la señora Maiso decir que son los presupuestos más sociales de la historia. Normalmente cuando un gobierno presenta unos presupuestos nuevos siempre dice lo mismo, siempre viene con la misma cantinera de que son los presupuestos más sociales de la historia. El primer año de legislatura eran en ese momento eran esos, ahora son estos, me imagino que el año que viene pues serán los próximos. A mí, bueno, me preocupa en cierta medida que simplemente como que los políticos, ¿no?, cuando presentan unos presupuestos hablen de las cantidades, como por primera vez superamos la barrera de los 2.000 millones de euros, como si eso fuese algo positivo en sí mismo. Al final estos son recursos que son finitos, que son recursos que vienen de los impuestos que pagamos de manera directa o de manera indirecta todos y cada uno de los riojanos, además de las ayudas por parte del gobierno estatal y de los fondos europeos, y nosotros entendemos que el gobierno tiene que hacer un uso responsable de los mismos. Felicitamos al Partido Popular porque esta vez sí, a diferencia del año pasado, los ha traído al Parlamento en tiempo y forma, ha cumplido con el artículo 56 del reglamento que el año pasado no lo hizo, nos lo presentó en noviembre y fue todo deprisa y corriendo, y para formaciones políticas como la nuestra, que somos formaciones políticas pequeñas, pues evidentemente si no se cumplen los plazos ordinarios, pues para nosotros es un trastorno importante. Ahora estamos inmersos en las comparecencias de los consejeros. Ayer compareció el de Hacienda, el señor Domínguez, hoy ha sido el señor Galeana en Educación, de hecho vengo ahora de la comparecencia del mismo, y bueno, sí que es verdad que habrá que ver, ¿no?, porque al final La Rioja tiene muchas tareas pendientes. Hemos visto que se ha incrementado el cómputo global un 7%, pero luego, bueno, si vas de manera pormenorizada, pues hay grandes problemas en nuestra región a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de infraestructuras, a nivel de campo, a nivel de empleo, y tenemos que ver si estos presupuestos luego dan respuesta a todos estos problemas, y el año que viene, en estas fechas, los riojanos, todos y cada uno de los riojanos, se encuentran mejor de lo que se encuentran ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, en sanidad nosotros, pues por ejemplo, ¿no?, es que se pueden hablar de todas las materias, pero bueno, por hacer un resumen, en sanidad nosotros le hicimos una pregunta en el último pleno, en el del 3 de octubre, a la señora Martín, acerca de las incidencias que había habido a lo largo de este verano en los diferentes centros de salud, porque ahora se habla mucho de centro de especialidades, que por cierto nos lo presentaron, aunque al señor Domínguez le moleste, a espaldas del Parlamento 13 días después de aprobar los presupuestos de 2024,
Y se habla de centro de especialidades, lo cual está muy bien. Cuanto mejores infraestructuras y servicios tengamos, fenomenal. Pero al final el gran problema que tenemos en nuestra región es la de falta de profesionales sanitarios. Luego hablamos más concreto de este tema. Bueno, y luego a nivel de educación, que es de donde venimos ahora, pues nosotros apoyamos, ya se lo he comentado yo de manera directa al señor Galeana, la gratuidad de 0 a 3 años, las medidas que se están tomando en cuanto a los comedores escolares, que es verdad que venimos de un periodo donde ha habido muchos problemas, tanto con Ser Unión como con Mediterránea de catering, que ahora es verdad que la licitación se ha dividido en cinco paquetes, y de los cuales 4 caen sobre el paraguas de Mediterránea. Veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo de este año. Pero bueno, nosotros consideramos que el Gobierno, por ejemplo, en materia de educación, que es lo que hemos tratado hoy, pues nosotros le hemos pedido al señor Galeana, por un lado, la equiparación salarial y de horas lectivas de la pública y de la concertada. Él, cuando era consejero en 2018, ya inició esta tarea, pero todavía no la ha finalizado, y luego sacar la ideologización de las aulas también. Bueno, ¿qué diferencia ven con respecto a 2023 y qué echan en falta? Bueno, yo es que creo que hablar de diferencias, yo creo que no se trata tampoco de comparar, son presupuestos continuistas de lo del año 2023, pues es más de lo mismo, más de reducir impuestos a los más ricos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, al 1,4, se ríe la señora Maiso, pero es una realidad. Quien tiene patrimonio, quien tendría que declarar patrimonio, es el que es el 1,4% más rico de nuestra comunidad autónoma, objetivamente. Que luego podremos entrar al debate de si conviene o no conviene, pero esta es la realidad, y eso está quitando un montón de recursos que poder invertir en políticas sociales. Decía el presidente, ¿no?, en su presentación, un récord histórico de gasto en políticas sociales. Hombre, solo faltaría que fuéramos para atrás. Pero si luego cogemos realmente un presupuesto que está subiendo un 7% en cómputo global, la realidad es que en gasto social, ni en educación, ni en sanidad, ni en políticas sociales, el incremento supera ni tan siquiera el 4%. ¿Qué no decir en vivienda, no? Porque ya la señora Maiso se pone la venda antes de los ojos, ¿no? Y viene a decirnos, no, el presupuesto de agricultura sube si tengo en cuenta que descuento, o sea, el presupuesto baja. No. Baja. La bajada viene como consecuencia de la desaparición de los 17 millones de euros de ayuda a la destilación que desaparecen y que ya no están en el presupuesto y que estaban en el presupuesto anterior. Por lo tanto, el presupuesto baja. En lugar de coger esos 17 millones e invertirlos en impulsar, por ejemplo, un relevo generacional que sería fundamental en el ámbito de la agricultura, en incentivar las bajas de los agricultores y agricultoras que están en esa situación y que en ocasiones se ven obligados a seguir trabajando el campo como consecuencia de unas pensiones desde luego irrisorias, etcétera. En vez de coger esos 17 millones y reinvertirlos, los quitan y dicen, no, sube si tienes en cuenta que he quitado 17 millones. Hombre, claro, pues entonces baja una importantísima cantidad. Esto, por ejemplo, en agricultura. ¿Qué no decir de educación? Decía la señora Maiso que tiene un conflicto. Ella misma, consigo misma, tiene ahí un problema, que no sabe distinguir entre educación pública y educación privada. Vamos a garantizar la gratuidad de la educación pública. No, mire, la educación pública siempre ha sido gratuita. Lo que ahora van a hacer ustedes es financiar a la educación, a las empresas del sector de la educación. Igualmente, privilegiando siempre a los más ricos. Hacen paguitas, cheques, sin justificar realmente si se necesitan o no. Pero es que además no llegar a un 4% en el incremento en políticas sociales, en educación, en sanidad, si tenemos en cuenta la inflación que hemos venido sufriendo en los últimos años, pues es que es evidente que la subida es neutra. Queda muy bonito decir que superamos los 2.000 millones, pero es que la inflación se disparó en los años anteriores. Por lo tanto, tenemos un problema serio. Luego ellos dicen, la subida va prácticamente íntegramente a pagar a las empresas que prestan servicios en el ámbito de los servicios sociales para que puedan, bueno, pues acometer las necesidades de esa inflación, de ese aumento de los salarios. Dicen, subimos los salarios un 2, el capítulo 1, por ejemplo, en el ámbito de educación, no llega al 3%, el incremento que se va a producir. Es que pretenden congelar los salarios de los empleados y empleadas públicas, porque con eso dicen que van a contratar más profesorado. Bueno, van a contratar más profesorado, pues eso estarían deseando que ya fuera un hecho, por ejemplo, en el Instituto Comercio, ¿no?, que salían ayer diciendo que llevan meses sin tener profesor, que el curso se acaba en marzo prácticamente y que ha pasado el curso sin tener profesores de asignaturas especialidades. Unos presupuestos poco ilusionantes, señora Maiso, y sobre todo muy poco ambiciosos. Por ejemplo, presumen ustedes de que han aumentado las ayudas al comedor
que es positivo que aumenten las ayudas al comedor, pero si fueran ustedes ambiciosos, utilizarían los recursos que existen. Hay fondos europeos para implantar la gratuidad del comedor en nuestra educación y ustedes se niegan a pedir esos fondos porque realmente no quieren generar obligaciones a futuro. Y ese es su problema, que son ustedes cobardes, que no quieren impulsar políticas que mejorarían realmente la situación. Y qué no decir de vivienda. Pero si baja el presupuesto de vivienda. Ahora ya se buscarán excusas. Ayer el propio consejero de Hacienda nos daba excusas. Ha subido, ¿no? Un 4%. No. La Dirección General de... La Consejería habrá subido. La Dirección General de Vivienda ha bajado y el IRBI tiene una partida ridícula. ¿De dónde van a venir? Bueno, pues supongo que esperarán a que lleguen fondos del Gobierno de España. Yo no lo sé dónde lo sacarán, pero la realidad es esa. Y la subida importante es la de infraestructura. Vale, pues nos vamos a ver la ejecución del año pasado, porque es que, claro, al final no solo importa lo que pongan en las cuentas, importa también en lo que se gasta luego. Mire, en junio presentó el Gobierno al Parlamento el estado de ejecución de los presupuestos de este año, el 2024. En junio llevaban ejecutado un 11% de lo presupuestado para inversión. ¿De verdad que nos vamos a creer que ahí es donde se lo van a gastar? No, lo que hacen es meter en inversión que saben que no se van a gastar para luego redistribuirlo a su libre conveniencia. La realidad, poca preocupación por las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y mucha preocupación por seguir tratando los servicios sociales, las personas mayores como un negocio y no como un servicio que tienen que prestar. En ese sentido, bueno, pues volver a criticar, ¿no? Sobre todo, dicen los presupuestos que más impulsan los 174 municipios de nuestra comunidad autónoma. Mire, si vamos a ver las partidas una a una, resulta hasta ridículo. ¿Cuánto dinero van a destinar ustedes a las declaraciones de ruina, por ejemplo? ¿Cuánto dinero va a destinar el Gobierno de La Rioja para esos centros intergeneracionales? Hacen ustedes lo de siempre, gobernar a golpe de titular, privilegiar a los de siempre y no poner ni un mínimo de condiciones para acceso a las ayudas. Ese gran anuncio, van a financiar la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de primer curso, ya sea aquí o ya sea fuera. Bien, puede ser positivo, pero no con un plan de seguir, no, con un plan de que solo se va a financiar el primer curso, pero vamos a ver. Eso es lo que ha dicho, el presidente. Cristina, pero vamos, eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno cuando se le han pedido explicaciones, señora Maiso. Sí, bueno, pues no sé si me queda ya algo más que decir después de que ya se han dicho tantas cosas en esta mesa, ¿no? Bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que creemos es que efectivamente, bueno, pues lo decía el consejero, ¿no? Son unos presupuestos que vienen un poco con la marca de identidad del Partido Popular y lo dice como considerándolo algo positivo. Para nosotros eso es precisamente lo negativo. Son unos presupuestos que vienen con la marca de serie del Partido Popular, que es pues la falta absoluta de ambición. Son unos presupuestos totalmente continuistas, son unos presupuestos que sobre todo nos parece que no aportan ningún tipo de impulso para el desarrollo económico e industrial de la región, que no tienen ningún tipo de ambición política en ese sentido y para nada, por supuesto, son los presupuestos más sociales de la historia, como se está contando continuamente, repitiendo esa especie de mantra que para nada se ajusta a la realidad y lo explicaré ahora si tengo la oportunidad, ¿no? Además de que sean unos presupuestos expansivos, obviamente lo son, ya se ha explicado aquí, lógicamente cada año los presupuestos son más altos, lógicamente van creciendo, entre otras cosas los presupuestos van creciendo porque obtenemos más recursos por parte del Gobierno del Estado. Ya sé que se dice, ¿no?, desde la derecha, oiga, pero que es que esos recursos también son nuestros, porque al fin y al cabo vienen de los impuestos que nosotros hemos pagado, efectivamente, pero también son el resultado de una política muchísimo más digamos, responsable en este sentido, ¿no? El Gobierno de España está haciendo los deberes, la economía marcha bien y por lo tanto la recaudación también marcha bien y desde ese punto de vista las aportaciones que el Gobierno puede hacer a las comunidades autónomas, por supuesto también a La Rioja, pues también marchan bien. Vemos, por ejemplo, que en el caso de esas aportaciones que hace el Gobierno de España a la comunidad autónoma de La Rioja se van a incrementar para este próximo presupuesto en torno a un 18,5%. ¿Y qué nos produce a nosotros preocupación? Pues que ese 18,5% no se traduce realmente en la mejora de las políticas sociales o en el refuerzo del estado del bienestar de la comunidad autónoma de La Rioja, por mucho que se esté diciendo lo contrario. Porque mientras vemos que, por ejemplo, que se incrementan los recursos para la comunidad autónoma de La Rioja en un 18,5%, vemos que realmente el gasto destinado al refuerzo del estado del bienestar en La Rioja por parte del Gobierno de La Rioja apenas se incrementa en un 11,5%.
11,6%. ¿A qué está destinando esa bonanza, digamos, o esa mejor financiación el Gobierno de La Rioja? Pues hacer regalos fiscales, como también se ha dicho aquí, ¿no? Es para buena parte para lo que lo utiliza, ¿no? Para su política de populismo fiscal, para reducir impuestos a las clases más privilegiadas, que suponen además una merma en la recaudación de las arcas públicas de La Rioja y que en definitiva afectan también, o que redundan de forma negativa en el mantenimiento de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando, por ejemplo, de que en este caso la ley de medidas fiscales, el proyecto de ley de medidas fiscales, que es la que acompaña, ¿no?, al proyecto de ley de presupuestos, contempla como principal novedad en este ejercicio, para este próximo ejercicio de 2025, la eliminación de impuesto de patrimonio, que ya se había anunciado. Eso va a suponer que pues unas 2.400 personas aproximadamente, de un total de 180.000 contribuyentes, o sea, estamos hablando de unas 2.400 personas de un total de 180.000 contribuyentes, o sea, creo que eso quede claro, que es en torno, bueno, pues a un 2,4% de los contribuyentes riojanos son los que se van a ver privilegiados. Sin embargo, traducido, lo que vamos a dejar de recaudar está en torno a los 10 millones de euros. Pensemos todo lo que se va a dejar de hacer, sobre todo en políticas sociales, ¿verdad?, de las que tanto habla el Partido Popular, con esos 10 millones de euros menos. Pero es que si hablamos de todos los regalos y regalitos fiscales que el Gobierno de La Rioja lleva practicando desde el año pasado y que parece ser que tiene previsto practicar durante toda la legislatura, en total vamos a dejar de recaudar 200 millones de euros. Decimos que son los presupuestos más sociales de la historia. Miren, el Gobierno de La Rioja habla de que las políticas sociales vamos a incluir en este abanico las políticas de educación, servicios sociales y sanidad, suponen el 60% del presupuesto total. Si lo comparamos con cuánto suponían, por ejemplo, en el presupuesto del último gobierno del Partido Socialista, eso era del 62%. Y lo dicho, eso se debe a que, a pesar de que el presupuesto global efectivamente aumenta, el peso destinado a políticas sociales pues no aumenta en esa medida. Por lo tanto, realmente las políticas sociales caen. Porque si hablamos de 2 puntos de diferencia, que puedes decir, bueno, 2 puntos de diferencia entre el último gobierno del Partido Socialista y el actual gobierno del Partido Popular, hombre, 2 puntos de diferencia suponen ni más ni menos que 30 millones de euros menos. Y luego otra cosa, la subida global del presupuesto. Y ya termino con esto. No le va a dar tiempo. Ya termino con esto. Es que me habéis dejado para la última, sí. Y ya me va a costar un poco más. Pero volviendo un poco al principio, el global del presupuesto no sube un 7%, porque en realidad es una trampa. La mitad de esa subida se destina al pago de deuda. Señora Maiso, eso es así. Eso quiere decir que realmente, como se ha dicho aquí por parte de la señora Moreno, lo que suben las partidas de las distintas consejerías, ya sean de educación, de sanidad o de servicios sociales, está en torno al 3%, 3,5, 3,7. Es decir, el gasto de la inflación. Es la subida del gasto corriente normal, la subida del gasto de personal. Por lo tanto, no se van a contratar más profesionales ni para la sanidad ni para la educación. Por lo tanto, no se va respondiendo y podemos entrar ya en debate de intervenciones. Señora Maiso. Cristina. Pues yo creo que por partes. En primer lugar, por algo que ha dicho la señora Orradre y que resulta curioso y que siempre dicen. Nosotros no es que digamos que hay más recursos que nos va a traer el Estado y que nos va a dar magnánimemente el Estado, sino lo que estamos diciendo es que estos presupuestos se han hecho de conformidad al modelo de financiación autonómica existente. Y si va a venir más entregas a cuentas que otros años, es porque hemos tenido unos años horrorosos en cuanto a la inflación, en cuanto a la subida de la cesta de la compra y en cuanto a que ha habido más empleo, ¿no, señora Maiso? También se recauda más porque hay más empleo. No, el es gobierno que eso usted de España no lo dice. No nos da a nosotros nada, a los riojanos, sino que nos da lo que nosotros damos pero como lo contribuyentes. emplea mejor que ustedes aquí en La Rioja. Déjeme terminar, por favor, que yo le he dejado a usted hablar muy bien. En cualquier caso, entiendo que no les guste. Su modelo era durante la legislatura de Andreu 6 veces subieron los impuestos y Sánchez ha subido 69 veces los impuestos desde 2018. Lo que deberían decirle al presidente Sánchez es que hiciera los presupuestos del Estado para el año que viene, porque eso, que no lo va a hacer porque no está en sus previsiones de negociación ni con Esquerra ni con Junts, como no lo estuvo en el año pasado, lo que va a hacer es perjudicar a los riojanos y a las comunidades autónomas. Y le voy a decir más, en 2018 al entonces presidente Rajoy, hasta en 10 ocasiones, Sánchez le dijo que convocar elecciones porque no había presupuestos. Pues ahora mismo ocurre lo mismo. No hay presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Convocamos elecciones? No. Patada para adelante. No tenemos presupuesto, no sabemos cuáles son las reglas de gasto, no sabemos cuáles son el déficit que tenemos, pero pese a ello seguimos gobernando a costa de todo. Pero en cualquier caso, entiendo también que
no les guste estos presupuestos, porque nosotros vamos a seguir rebajando los impuestos, porque se ha demostrado que con menos impuestos se recauda más. 646 millones de euros en lo que va de enero hasta junio. Pero es que también queremos volver a mejorar el índice de competitividad fiscal, que ustedes lo bajaron hasta el 10º puesto. En 2019 estábamos en el 5º puesto y ahora con el gobierno de Andreu estamos en el 10º. Pues bueno, con estos presupuestos y con las mejoras que estamos implementando desde el gobierno de La Rioja se van a mejorar. Y parece que a ustedes tampoco les gusta que se suba todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras e implementar el plan de carreteras en un 23%. O el transporte público. Tuvimos que arreglar, nada más entrar en el gobierno, una serie de problemas que existían en esa cuestión, que tuvimos que solventarlos con la mayor urgencia posible. Y hemos seguido mejorándolo. Y lo vamos a hacer porque aumenta un 22%. Pero también medidas tan importantes o ámbitos también importantes como la cultura, como la educación, como el deporte, como la juventud, que suben más de un 6%. En definitiva, yo entiendo que no les guste el presupuesto que hemos elaborado o que ha elaborado el gobierno con base en el programa electoral del Partido Popular, porque es un presupuesto que sí, claro que lleva la seña de identidad del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es lo que nos dijeron los riojanos y es lo que estamos haciendo. Sin olvidar una cosa muy importante, termino. Porque si no, al final son discursos. Sin olvidar y no son una cosa muy importante, los fondos europeos de los que se han hablado en esta mesa. Resulta curioso que se hagan efecto a ellos cuando en julio de 2023 el gobierno de Concha Andreu dejó un 17% de ejecución de los fondos europeos. Ahora mismo tenemos un 59% de ejecución de los 130 millones de euros que está previsto ejecutar en 2024, que si le sumamos los consorcios llegamos hasta un 70% de ejecución de los fondos europeos. Eso sí que es llegar a las familias y a las empresas y no hacer anuncios y globos sondas como hicieron durante la legislatura pasada para al final tener un 17% de ejecución de fondos. Mire, yo también le voy a explicar a usted. Primero, hay afirmaciones que es que cuando menos habría, ya sé que dice 69 para que no le preguntemos, díganos las 69, porque es que claro, aquí se van diciendo afirmaciones que bueno, que a mí me preocupa poco, no me importa, no me importa desde el 1 de octubre. Pero si Rajoy fue el que más subió el IVA en la historia de España. No me importa tanto el número de subidas que se hagan, sino diseñar realmente un sistema impositivo que garantice que paga más quien más tiene para tener los recursos necesarios para abordar las políticas sociales. Y de eso es de lo que estamos hablando. Y en ese sentido ustedes van con un mantra de subir o de bajar, pero ustedes siempre ocultan lo mismo. ¿A quiénes bajan impuestos? Porque a los 180.000 contribuyentes que en la renta, a los 180.000 contribuyentes de patrimonio, su eliminación beneficiaba a un 2,4 de los contribuyentes, pero es que beneficia a un 1,4 de los riojanos, porque es que las personas que no contribuyen porque están en desempleo, porque están con la renta de ciudadanía, esos son los grandes perjudicados, porque no tienen beneficio alguno, ninguna bajada impositiva y sin embargo sí que ven reducidos los recursos para atender sus necesidades sociales. Por eso yo creo que es importante dejar de hacer afirmaciones. Mire, voy a ir a lo concreto, ya que a usted le gusta hablar de cuestiones concretas y de su programa electoral. Mire, el otro día me llamaba un amigo que a su hijo le han dicho en Nájera que tiene que ir al oftalmólogo, que necesita gafas. Dicen ustedes, han reducido las listas de espera. Muy bien, necesita gafas para ir al oftalmólogo y le han dicho que como pronto le van a dar la cita en noviembre del 2025. Pero es que además no se la dan. Le dicen, no, es que todavía está cerrada la lista. Ve llamando de semana en semana para que cuando se abra te podamos dar. Así es como el Partido Popular reduce las listas, cerrándolas, y así no apunta a nadie, y así las listas están a cero. Otra cosa es que la gente pueda acudir al oftalmólogo en este caso, o pueda acudir al ginecólogo, o pueda acudir a cualquier profesional sanitario, que no decir de la atención primaria. También venía en el programa del Partido Popular, venía a reducir, a ser atendido por el médico de atención primaria en 48 horas. El otro día, lo decía yo en el pleno del Parlamento, a mí me dieron para 12 días después, pero es que después de que eso lo hiciera público, me ha llamado un montón de gente, que 12 días y hay 15 y un mes, y da igual. Decía el señor Alda, ¿qué ha ocurrido este verano? Él decía en el entorno rural, pero también en Logroño. ¿Qué ocurre con la educación?
los profesores, lo decía al principio, pero no solo los profesores. Es que resulta que ustedes han renunciado a fondos que les daba el Gobierno de España para crear más plazas de formación profesional pública y lo han rechazado porque prefieren privatizar, porque realmente ustedes lo único que quieren es beneficiar a las empresas. Y decía usted, toda la educación va a ser gratuita. ¿Van a vigilar ustedes? Venga, venir el otro día una noticia, cómo se están incrementando el cobro de cuotas ilegales por parte de los colegios concertados en todo el país, también en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué van a hacer a ese respecto? Vemos los presupuestos y ¿qué van a hacer? Darles regalitos y prebendas. Y desde luego preocuparse muy poco por las necesidades de los niños y de las niñas o de las personas que quieren formarse en nuestra comunidad. Gracias, María. Bueno, nosotros el problema que vemos es que al final el Partido Popular no sabe muy bien dónde está y consideramos que al final intenta agradar a todo el mundo, y cuando en esta vida intentas agradar a todo el mundo, al final quedas mal con todo el mundo. Eso es lo que le ha pasado a bastantes políticos a lo largo de la historia, tanto a nivel municipal como autonómico en nuestra región. Y el Partido Popular, pues es verdad que hay ciertas cosas que hace bien y que son de cara a su electorado, ¿no? A las personas que les votan, porque es verdad que cuando tú estás gobernando tienes que gobernar para todos los riojanos, pero al final es verdad que las políticas tienen que ir un poco encaminadas a la supuesta ideología que tú tienes y a los principios y valores que tú defiendes, ¿no? Pero cuando tú tienes complejos, pues claro, todo esto se diluye mucho. Entonces, claro, aquí el Partido Popular es verdad que parece ser que va a eliminar el impuesto de patrimonio, lo cual está bien. Parece ser que parece ser no. En sucesiones y donaciones rompió el techo de los 400.000 euros. A nivel de autónomos es verdad que hizo una promesa electoral muy ambiciosa de la tarifa plana de 50 euros que evidentemente luego jamás ha cumplido y no se ha vuelto a hablar de ella porque evidentemente era imposible de cumplir a nivel de números. Y luego es verdad que ha cogido el ejemplo del Partido Socialista, que ha gobernado durante muchos años en Andalucía y en otras regiones, ya han dado pues ayuditas y medidas efectistas, ¿no? que al final no van a ninguna parte, que sirven para que el señor Capellán salga en el convento de la Merced, diga lo que la nueva medida estrella que va a sacar, y el titular de los periódicos de esta región pues lo recojan durante... Le iba a decir 24 horas, pero es que no llega, a las 12 horas ya está abajo del todo y ya nadie lo lee, ¿no? Como la ayuda de 1.000 euros, ¿no? Para la compra de vehículos, 1.000 agraciados en toda la región, 180.000 vehículos que hay en nuestra región, y habló de que iba a dar una ayuda para renovar el parque automovilístico de nuestra región. 1.000 euros de ayuda, ¿para cuántos? Para 1.000 personas. ¿Cuántos vehículos en La Rioja? 180.000. O 2.000 euros, bueno, 2.000 euros, ayudas de 2.000 euros para 1.000 agraciados, 2.000 euros. Luego, por otro lado, deducción para la actividad deportiva, 25.000 personas que se han beneficiado de esa ayuda. 27.000, mira, 27.000. Luego, por otro lado, la matrícula para la Universidad de La Rioja, ¿qué criterios va a seguir? Yo os lo he dicho hoy al consejero en la comisión, le he preguntado, le he dicho, a dos personas que el año pasado empiezan la carrera de Derecho, una le va bien, la otra deja la carrera y empieza Magisterio, por ejemplo, o Economía o Enfermería. Entonces, la persona que ha pasado a segundo en Derecho no le pagan la matrícula, y la que cambia de carrera sí que le pagan la matrícula, ¿no? O sea, a eso estamos yendo, ¿no? Con las políticas del Partido Popular. Y luego hay problemas estructurales que realmente no se están solucionando y que el Partido Popular no está dando solución. Creas un centro de especialidades, muy bien. Los problemas de los sanitarios, en dermatología, en oftalmología, en traumatología. La señora Morena ponía un ejemplo claro de una persona. Yo también tengo un ejemplo claro. Una persona que le iban a operar de cadera. Le han mandado 2 veces, una ya estaba en preoperatorio y la otra iba a ir al hospital para operarse y le dijeron que todavía no fuera, que no había cama y que el cirujano no le iba a operar, que había otro tema más acuciante y que a él no le iban a operar. Esto es de este mes, no le estoy hablando del año pasado ni hace 2 años. Pero el tiempo que le han llamado para operar le han quitado de la lista. Así reducen la lista. Entonces, claro, luego a nivel de infraestructuras, pues 3/4 partes de lo mismo. ¿Qué pasa a nivel con la OSP? Es verdad que muchos temas son competencias nacionales. Hoy nos hemos enterado de la AP68, que en 2026 evidentemente no se va a liberalizar. Ya estamos hablando del tramo de Haro a Bilbao, pero del tramo de Haro a Zaragoza, eso es un spoiler, seguramente, estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda de que tampoco se va a liberalizar y que de Logroño a Zaragoza nos va a seguir costando 18 euros y pico, casi 19 euros, el peaje de la autopista, cuando luego pasas de Zaragoza a Cataluña y vas gratis. Entonces, claro, es que el problema es el que Sara, es. Y luego, por no hablar... Porque tenemos que terminar de tema, ¿no? ¿No termina? Sí, y luego, pues por ejemplo, pues bueno, lo mismo, el problema del campo. Sí, las ayudas coyunturales que está dando el Partido Popular, pero que no están solucionando el problema real que hay en nuestra región
con el sector del vino, ¿no? Sara. Bueno, por coger el guante donde ha terminado el señor Alda, que es precisamente en agricultura, yo quería también destacar, porque antes no he tenido la oportunidad de hacerlo, aunque algo ha comentado también la señora Moreno, efectivamente un área tan importante y que a veces se nos está olvidando, ¿no? La de agricultura, estando como está el sector sumido en una crisis tan estructural, tan grave, ¿no? De rentabilidad, el sector agrícola y ganadero en general y el vitivinícola, ya si nos vamos al detalle en particular. Ahí efectivamente es muy curioso el análisis que hace el Partido Popular de los presupuestos en agricultura, es curiosísimo, porque ahí podríamos hablar del extraño caso de la partida oscilante, ¿no? La partida oscilante es la de efectivamente las ayudas a la destilación, que el año pasado eran 17 millones de euros, que claro, es ahí, lo ves ahí ese montante tan grueso y dices, madre mía, ¿no? 17 millones de euros que claro, incrementaban el presupuesto global. Entonces no los descontaban, ¿verdad, señora Moreno? No. El año pasado no se descontaban los 17 millones, pero este año, curiosamente, incluso en la presentación que usted tiene ahí sobre la mesa, que le estoy viendo, la presentación que hizo el gobierno en ese dossier tan bonito, tan colorista, ¿verdad? Pues ahí incluso aparece detallado, ¿no? Con un pequeño epígrafe, se descuentan los 17 millones, claro, porque ahora hay que descontarlos, porque si no llamaría mucho la atención cómo se desinfla, ¿no? El presupuesto, que en realidad no se desinfla, señora Moreno, realmente tampoco se desinfla tanto, porque en la legislatura, en el año pasado realmente se incrementaba en torno a un 3%. La consejera de Agricultura se empeñaba en decir que se había subido un 14% el presupuesto de Agricultura y no era así, había subido apenas un 3%, y en esta ocasión es igual, o sea, Agricultura se queda igual, o sea, ni para ti ni para mí, se queda así, tirando para adelante, efectivamente sin partidas verdaderamente ambiciosas. Pero eso es que se descuelga, claro, porque es que estamos hablando de un sector agrario que está en crisis, está en emergencia. Pero bueno, por terminar con este asunto y ya por pasar a otro aspecto también que tiene que ver con desde el punto de vista económico y de desarrollo industrial, que creo que nos está tocando lo suficiente, es esa consejería, lo que se ha hecho en su presupuesto. En esta ocasión, para el 2025, apenas se incrementa en un 1,8% el presupuesto de la consejería de la señora Belinda León. El año pasado fue un incremento pírrico del 0,6%. Estamos hablando de una de las consejerías, si no la más importante del Gobierno de La Rioja, que apenas ha incrementado en un pírrico 2,4% el presupuesto en estos 2 años, ¿no? En el presupuesto 2024-2025. Ahí es donde se encuentra verdaderamente, si se me permite la expresión, la madre del cordero de la falta de ambición de este Gobierno en política industrial, que seriamente compromete, y lo veremos más a corto plazo, ya de hecho ya la estamos viendo, el desarrollo industrial de nuestra región. La ADER, igualmente otra vez desprovista de recursos, ha bajado en casi 47 millones de euros el presupuesto de la ADER en 2 años. ¿Cómo se puede considerar así verdaderamente que se pone a disposición de los empresarios de La Rioja y de los autónomos un instrumento para que verdaderamente puedan emprender y desarrollar sus negocios en esta región? Que nos lo explique la señora Maiso. ¿Cómo es posible que se hable de política industrial en esta región con esas cifras? Resulta curioso que el Partido Socialista hable de agricultores y ganaderos cuando durante la legislatura de la señora Concha Andreu no hicieron nada al respecto, sino que agravaron la situación que tenemos hoy en día. Pero es que tuvimos que entrar de la crisis de rentabilidad. Y nada más entrar a gobernar, tuvimos que poner esas ayudas a la destilación para que los agricultores pudieran meter sus uvas en las cooperativas y en las bodegas. Pero esas ayudas no se las quedaban en las líneas, señora Maiso, porque ustedes no habían dejado nada al respecto. Y nosotros lo que hemos hecho es no solo las ayudas a la destilación, sino también la cosecha en verde. Sí, 50 y todas millones aquellas de euros. Cuestiones ¿Para qué? Que el sector nos pide, ¿para porque qué? vamos a ir de la mano del sector. 50 millones de euros en total. Lo que no vamos a hacer es como el ministro Planas o la señora Rivera hace, que quiero que me diga en primer lugar, qué resultado han tenido esas ayudas. ¿Cuándo van a sacar al lobo de la lista del ESPRE? Porque se lo hemos pedido en muchas ocasiones. Señora Maiso, al margen del lobo. De verdad, terminar, pero terminar. No, le voy a dejar terminar, pero contésteme por favor, esos 50 millones de euros desplegados en ayudas a agricultores, sobre todo viticultores, por mucho que no me deje hablar, sepa que los agricultores y ganaderos saben lo que se está haciendo con el gobierno de Gonzalo Capellán y con el gobierno de Andreu. Un 38% más en ayudas para los daños al lobo. ¿Por qué? Porque está en la lista del ESPRE. ¿Por qué? Porque la ministra Rivera y el ministro Planas no quieren sacarlo. Y no solamente eso, 3 millones de euros para un plan estratégico para la seta y el champiñón. Por primera vez se había hecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues hombre, a usted no le importa. Pues yo creo que a muchos de los que nos están viendo esta noche porque los propios representantes del sector han dicho que ahora el plan del champiñón no sirve para nada. Se lo han dicho porque vuelven a atravesar una crisis de rentabilidad también ellos. Y ellos mismos han dicho que el plan del champiñón no me deja hablar. Lo que está claro es que lo que hemos hecho con la ADER, lo que hemos hecho con la ADER, ya me deja terminar, y me quiere no dejar hablar para que no diga la verdad de lo que nos encontramos. Pero si ya la conocemos. Y nos encontramos con una
una ADER en la que tenía expedientes retenidos desde el 2019, sí, desde 2013. en los cuales había muchísimas empresas que no habían podido cobrar las subvenciones Desde el 2013, porque no se habían tramitado. Maiso. Tuvimos que hacer un plan de choque con 23 millones de euros para que se pudiera poner todo al día. Y lo que hemos hecho ahora es de verdad dar suelo industrial a los empresarios y de verdad poner en marcha todas las políticas que tienen que ver con el emprendimiento, porque ustedes lo dejaron como lo dejaron, por no hablar del centro del envase y el embalaje, por no hablar del centro de inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Por tanto, no me deja hablar, pero la realidad es que ahí están todos los proyectos, ahí están todas las iniciativas y ahí estamos cumpliendo nuestro programa y en ningún caso... En todo menos en la reducción de las listas de espera, ¿verdad, señora Y en ningún Maiso? caso engañando a los Ustedes por otro lado, en la ADER dejaron expedientes desde el 2013, señora Maiso, 47 millones de euros menos y 20 millones de euros que rechazaron del Gobierno de España para suelo industrial. Eso es lo que ustedes están haciendo. De 123 días que nos encontramos el año pasado a 60 y tantos días en las listas de espera. Y en cualquier caso, si lo quitan de la lista y luego lo vuelven a meter porque no lo operan cuando le habían dicho que lo iban a operar. El centro que se presentó ahí, o que no va a ser una realidad, que va a tener más de 5 quirófanos, que va a tener 20 consultas. ¿Con qué profesionales? Con ¿Con qué profesionales? Como dijo si no se van a contratar. Pero si dicen ustedes que no pueden contratar. Y en cualquier caso, dijeron. Sí, pero ¿de dónde los van a sacar? Si según ellos no hay, y en cualquier porque caso, han hecho una planificación pregúntele nula a la ministra del ramo, a la señora García, que es quien tiene que homologar a los titulados de extranjeros, que es quien tiene que convocar las plazas MIR, que es quien tiene que ejercitar todas las competencias en este respecto, que no está haciendo nada. Y por cierto, han hablado, Maiso, lo único que hablan ustedes es de humo, realmente de personas han sido mayores. Incapaces de reducir nada, nos han situado a la cola en el gasto sanitario por habitante, la cuarta comunidad que menos gasta en sanidad por habitante, señora Maiso. Las tres primeras, las tres que van peores, todas gobernadas por el Partido Popular. Qué casualidad, señora Maiso. Pero ustedes lo arreglan llamando comadrejas, llamando ruido, ¿verdad, y por señora? último, señora Maiso, si tanto están preocupados por resolver los problemas, si tanto están preocupados por las personas mayores, enormemente preocupados, pídanle a su señora ministro que la ley de dependencia, que la dependencia se financie como debe ser, como dice la ley del 2006, al 50 y al 50, no que ahora el Estado solo da un 23%. 7 años de lista de espera para una residencia de personas dependientes, señora Maiso. ¿Cómo van a resolver eso? La cuarta comunidad autónoma que mejores servicios sociales tiene según las asociaciones de gerentes de residencias de España. La comunidad autónoma con menos gasto, la cuarta con menos gasto de sanitario por habitante, señora Maiso. Hablar de los presupuestos y de cómo van a ir funcionando. Gracias a los cuatro, pero vamos a terminar el programa hablando con una riojana que se encuentra en Florida. Atentos porque todo el mundo está pendiente de ese huracán Milton. Y vamos a saludarte, ya te estamos viendo. Susana Yabar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes para ti, ¿no? Sí, son aquí las... No sé, ahora mismo no lo sé. Sí, aproximadamente 2:30. Sí. Bueno, ¿dónde te encuentras exactamente en la zona y cuáles han sido un poco las medidas que vais a adoptar? La buena noticia es que parece que el huracán ha pasado de ese grado 5 a grado 4. ¿Eso qué significa entre la población? ¿Cómo lo tomáis? Pues las medidas que estamos haciendo aquí... ¿Me escucho doble? No sé si me escucháis bien. Te escuchamos bien, sí. Vale, yo estoy en West Palm Beach, que es una zona que no está exactamente donde en la parte más fuerte. Las medidas que se están tomando es que por ejemplo, los niños no tienen colegio. Hoy y mañana hemos tenido que quitar todas las cosas que tenemos en casa, pues en el patio principalmente, y nos han pedido que estemos en casa. Y, por ejemplo, en Tampa, la mayor, la alcaldesa, ha dicho que la gente se tenía que ir de sus casas. Me cuesta un poquito hablar con el retorno.
No, te oímos perfectamente, pero estamos viendo, Susana, estamos viendo esas grandes filas de vehículos que están saliendo. Hay muchos que en un primer momento pensaron que era la mejor solución, pero ahora se está pensando que tal vez eso no sea la mejor solución, ¿no? Muchos prefieren quedarse en casa que no que les pille el huracán en la carretera, en el vehículo, ¿no? Han pedido a nosotros nos han pedido que nos quedemos en casa y, como te digo, la gente de Tampa se ha tenido que evacuar. De hecho, yo tengo unas casas en Miami y hay gente de Tampa que está ahora mismo alojada en mi casa porque, como ha dicho la alcaldesa, que no sé si lo habéis escuchado, la persona que se quede en esa zona va a morir. Bueno, esas son unas declaraciones, me parece a mí que, la verdad, enormemente peligrosas también para decirlo, ¿no? O sea, te da el grado de la situación que se vive así, pero no sé si aquí los políticos veis un poco de más, ¿no? Decir eso porque podría pasar cualquier cosa, ¿no? Es difícil decir eso, pero al decir eso también No, además ha dicho que no quería que sonara dramático, sino que es lo que es, ha dicho. A tu pregunta que decías de cómo es el grado 4, siguen sintiendo que es bastante importante y bastante serio. Mira, tengo en casa niños que no van al colegio y aquí están. Están escondiendo. Muy bien. Bueno, ellos están bien, la zona, por lo que veo, tu zona no tiene tanto problema como Tampa, efectivamente. No, pero ya empieza el viento, por ejemplo, a diferencia de ayer, ha empezado un poquito la lluvia y el viento. Igualmente va a impactar, dicen, a las 2 de la mañana. Claro, y todo esto viene además de otro huracán que pasó que no dio tiempo tampoco a recoger toda la basura que está en la calle, ¿no? O sea, hemos visto un montón de enseres, de maderas, puertas, electrodomésticos, que todo eso va a salir volando también. Es que encima es como, según también decían, es en la misma zona y además esa zona que ya estuvo dañada, muy dañada, y que dicen que eso no es nada comparado con lo que les va a llegar. La verdad que yo tengo gente allí y que están bastante preocupados. ¿Tienes miedo? Personalmente no, pero como dicen, como se puede desviar en cualquier momento, pues estamos todos en alerta, viendo la televisión y pendientes. Nunca puedes decir qué miedo no, porque estas cosas sorprenden siempre. ¿Te ha pasado encontrarte en alguna situación similar? No, llevo 7 años aquí y no me ha pasado. Bueno, pues estaremos... Lluvias fuertes, tormentas fuertes, pero no. Estaremos pendientes de lo que pasa. No sé si conoces también algún otro riojano que se encuentre por la zona, porque son 173 riojanos, me parecen muchos. Conozco alguno. Sí, y sabes si pero están bien. Todos en Miami. La zona está más protegida entonces. Bueno, pues... Sí, es que estamos un poquito más lejos. Un poquito. Pues Susana, un placer hablar contigo, que vaya todo muy bien y Muchas estamos gracias. pendientes. Mañana volveremos a contactar contigo a ver si bueno, esta tarde, ¿no? Que ahora es aproximadamente el mediodía, media tarde, ¿no? En la tarde Sí. ahí en Florida es cuando se espera que toque tierra ese... A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, pensaba yo que era un poquito antes. Bueno, pues que vaya muy bien. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches. gracias por Adiós. preocuparos. Bueno, pues así están las cosas para esos ciudadanos, iba a decir los 173 riojanos, pero los demás cientos también. y miles de Los millones personas de que están allí, americanos, que la verdad, pero esa declaración, ¿no? Bueno, que el que se quede se va a morir, creo que es algo fuerte, ¿no? También es, Bueno, yo sí Una que forma de también creo curarse con salud. que hay que también tener en cuenta de que hay un problema también en Estados Unidos cuando realmente es un país sin Estado. O sea, es que esto ha pasado ya en muchas ocasiones y no tienen nunca un sistema de prevención y de protección civil, porque, a ver, no habrá sido en este sitio, pero en sitios muy cercanos. Nos acordamos también de determinadas ocasiones en que ha ocurrido y nunca son capaces de habilitar un sistema. La zona de Haití, por ahí Sí. también ha habido... Bueno, hemos visto además cintas sujetando los casas tejados, así, ¿no? ¿verdad? Con Eso- bridas y tal, y sí, ya. Yo eso no sé qué es lo que va a hacer. ¿Qué resultado va a tener?
Bueno, pues esperemos que al final se ha bajado el grado 5 Eso es el liberalismo, al grado 4. Nada, que cada uno se busque la vida. Eso es lo que quieren imponernos. No, mejor Venezuela. Que al final pues mira, bastante mejor. Cuba, en Cuba, donde no muere nadie. En Cuba no mira, tienen un despliegue cuando hay huracanes que ya querrían los americanos. Ya te lo digo. Lo que pasa es que cuando se habla, a mí que no me pillen en ninguna parte, los huracanes en ninguna parte. Cuando se habla sin saber, señor Alda. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches. A Italia fueron los médicos cubanos. A Italia. Sí.